Congreso Virtual del Colegio Mexicano de Ortopedia 2020. La doctora Elsa Viridiana Sánchez Hernández es médico cirujano egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en medicina física y rehabilitación por la Universidad de Guadalajara, certificada por el Consejo Nacional de Rehabilitación. Es médico de base en el Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital General de Zona número 20 del Instituto Mexicano de Seguro Social. La doctora Sánchez hablará sobre inestabilidad subtalar. Hola, muchas gracias. Antes que nada, agradecer al comité organizador por la invitación y hablaré de inestabilidad subtalar. Y bien, lo que habrá que entender primero es qué compone esta articulación y cuál es el mecanismo de lesión más frecuente. Hasta ahora lo que sabemos es que el mecanismo de entorsis clásico para el esguince de tobillo descrito, este es el mismo mecanismo de lesión para las lesiones de la subtalar. Sin embargo, algo que nosotros llegamos a observar en los estudios anatómicos es este momento crítico para el ligamento cervical, así como para el fíbulo calcáneo, que aumentaba este distrés cuando agregábamos flexión plantar. Rubin ya había descrito, incluso lo publicó, que la lesión del ligamento fíbulo calcáneo precede a la del complejo peroneo astragalino anterior. Sin embargo, hasta ahora esto no se ha comprobado. ¿Y qué creemos saber de la biomecánica? Que a través de la lesión del complejo peroneo astragalino anterior y en carga axial, el astrágalo empieza a tener un desplazamiento anterior. Sin embargo, posterior a la lesión del ligamento fíbulo calcáneo y parece ser que del ligamento cervical, el efecto rotacional y de traslación se aumenta de manera importante. Y por lo tanto también la apertura lateral de lo que es el talo y el calcáneo. Esto pudiera explicar un tanto los defectos de la zona medial por aumento de la presión de esta zona del talo. Esto sería lo que veríamos de manera artroscópica. A su vez también, tanto el Aquiles como los peroneos tratarán de compensar este movimiento anormal y por eso es que tendremos datos de tendinopatía de ambos. ¿Cuáles son los tobillos que más van a presentar este tipo de inestabilidad? Incluso aunque no tengan un mecanismo de lesión clásico, serán todos aquellos pacientes que tengan pie cabo, talovaro o simplemente un varo sutil. Hasta ahora, ¿qué es lo que creemos conocer? Pues bueno, que todos los pacientes con inestabilidad lateral no tratado van a cronificar hasta un 20% de inestabilidad subtalar. Se ha hablado de la inestabilidad microrotacional, sin embargo, el efecto mecánico del ligamento fíbulo calcáneo ha ganado bastante fuerza. Entonces, hablar de inestabilidad lateral o subtalar aislada tal vez es un concepto difícil de explicar hasta ahora. Por lo tanto, el concepto de inestabilidad periastragalina me parece sería algo óptimo para describir todo lo que está pasando en el complejo lateral y subtalar. La presentación clínica, pues bueno, será este paciente que va a referir sensación de adelantamiento, dolor a nivel del seno del tarso y sobre todo cuando esté trabajando o caminando en superficies inestables. Más si, por ejemplo, está usando tacón, esto hará que el distrés de la subtalar sea mayor y que tenga mayor disconfort. Y en la clínica podemos observar edema a nivel de los peroneos o dolor a la palpación del trayecto de los mismos. Pudiéramos forzar este efecto a través de poner una cuña en la zona medial del talón y así aumentar el distrés. Algunas otras pruebas que pudieran ser positivo, cuando ya hay edema o disfunción de los peroneos, le pedimos al paciente que se pare de puntas en varias ocasiones y podemos observar cómo fracasa este mantenimiento de la eversión del retropié por dolor ya sea a nivel del seno del tarso o por la disfunción y dolor de los peroneos a manera de protegerlos. ¿Cómo vamos a corroborar nuestro diagnóstico? Radiografías con distrés se habían descrito, así como el ultrasonido, sin embargo no nos van a dar la suficiente especificidad. Incluso en la resonancia magnética, que sería la más específica, vamos a encontrar mucho más datos alrededor del daño articular de la subtalar, es decir, ya como había comentado, el edema de los peroneos o edema en la zona posterior. A veces incluso llegamos a diagnosticar síndrome de pinzamiento posterior a una inestabilidad del complejo periastragalino. Y también, pues bueno, pudiéramos ver la lesión de los ligamentos interóseos de manera directa en una muy buena resonancia. Sin embargo, este no será la mayoría de los casos.
Siempre habrá que buscar lesión del ligamento fibulocalcáneo y en estas lesiones que son ya mucho más complejas, pensar no solamente en inestabilidad lateral, sino como ya lo había comentado, periastragalina. Entonces, ¿hemos dejado ir algo? Sí, evidentemente. Durante mucho tiempo diagnosticamos a pacientes con síndrome del seno del tarso o con síndrome de pinzamiento anterior, que evidentemente son componentes de inestabilidad. En este artículo se describió en ellos importante porcentaje de pacientes con estos diagnósticos y que tenían lesión del ligamento interóseo y del ligamento cervical. ¿Por qué? Veamos la relación entre este fascículo externo del retináculo de los extensores con los peroneos. Por eso es que podemos observar una importante cantidad de sinovitis de los peroneos. Y por último, si ha llegado a mi diagnóstico, ¿podré hacer una estabilización o un procedimiento totalmente anatómico? Hasta ahora parece muy difícil. En las descripciones anatómicas encontramos disposiciones tanto del ligamento interóseo como del retináculo de los extensores con disposiciones muy diversas. Casi parecía, hablábamos de una huella digital. Y bueno, ya también se había descrito previamente los tipos de fascículos de disposición del ligamento interóseo y también nosotros encontramos bastante variabilidad. Y bueno, ahora la primera controversia será ¿por qué hay estudios que describen unos muy buenos resultados en el tratamiento solamente del complejo peroneo astragalino anterior, ya sea artroscópico o con Brostrom Gut, sin evolución hacia inestabilidad, datos de inestabilidad subtalar o dolor de manera propia a la inestabilidad periastragalina? Esto sin reparar el fíbulo calcáneo. Entonces la pregunta aquí viene, ya que como había comentado en un inicio, el ligamento fíbulo calcáneo parece ser un importante estabilizador de la subtalar, incluso más que el resto de los ligamentos. Ya el doctor Peregrini y Wagner tienen un estudio acerca de esto. Entonces, cuando nosotros entramos y hacemos una artroscopía en un paciente con una inestabilidad descrita nada más como una lateral, podemos encontrar estas denudaciones del ligamento deltoideo o lesiones condrales mayores de grado 2 o 3. Y aquí es donde nos llegamos a preguntar si no hay otro efecto más que el microrotacional. Y aquí es donde tendríamos que hacer una reparación o buscar esta lesión del fíbulo calcáneo. Entonces, bueno, esta pregunta en el último consenso de ESCA cambió un poco la manera para mí abordar este tipo de inestabilidades, en el cual el 80% de los participantes indicaron que sí es necesario la reparación del ligamento fíbulo calcáneo. Actualmente estamos haciendo un protocolo de investigación en el cual queremos establecer la importancia del ligamento fíbulo calcáneo, así como de los subtalares, para la estabilidad de la misma y ver cuál es el mecanismo de lesión y la progresión de las lesiones de la subtalar. Y bueno, por último, llegar a ver si el Brostrom Gut es una buena opción. Anatómicamente hay dos cosas que pareciera lo hacen factible como un buen estabilizador periastragalino, ya que al verticalizar las fibras del retináculo de los extensores pudieran hacer el trabajo biomecánico del fíbulo calcáneo y por otra parte, como podemos ver aquí en la flecha amarilla, el fascículo interno y medio del retináculo de los extensores ingresan hacia este seno del tarso y al tensarse pudieran ser un andamiaje biológico para el ligamento cervical. Esta es la escala o las fases del protocolo de investigación que nosotros llevamos, en el cual como la última fase será describir la actividad o el papel del Brostrom Gut en la inestabilidad subtalar. Y bueno, hay que preguntarnos, hasta ahora no hay estudios en los cuales se describa si los pacientes con inestabilidad lateral en verdad tenían inestabilidad subtalar o ninguna de la lesión de los ligamentos de esta zona. Y por otra parte, siempre hay que pensar que pacientes que tienen un mecanismo de inversión del tobillo, que se presentan con mucho más edema en los peroneos de lo que estamos acostumbrados a ver, dolor a nivel del seno del tarso o esta inseguridad es uno de los síntomas principales, pues siempre habrá que sospechar de inestabilidad subtalar o periastragalina. Y bueno, si tenemos inestabilidad, tratarla hasta ahora. Muchas gracias.